micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com. ¿Quién fue Herodes Antipas? El nombre de Herodes aparece una y otra vez en el Nuevo Testamento desde Mateo capítulo 1 hasta Hechos capítulo 26. Herodes es simplemente el apellido de una dinastía gobernante en Israel. Hay 4 gobernantes diferentes a los que se hace referencia como Herodes en el Nuevo Testamento, así como a Herodes Felipe II, a quien se refiere como Felipe el Tetrarca. Hubo varios otros Herodes que no se mencionan en el Nuevo Testamento. Herodes Antípater, apodado Antipas, se convirtió en tetrarca de Galilea y Perea tras la muerte de su padre Herodes el Grande, Herodes I. Un tetrarca es un gobernante de un cuarto, ya que recibe una cuarta parte del reino de su padre. Herodes Antipas gobernó como cliente romano y fue responsable de los proyectos de construcción, incluida la ciudad capital de Tiberio en el mar de Galilea. Herodes Antipas es el Herodes mencionado con más frecuencia en el Nuevo Testamento y, con la excepción de Herodes el Grande mencionado en Lucas capítulo 1 y capítulo 2, cada mención de Herodes en los Evangelios se refiere a Herodes Antipas. Herodes Antipas se divorció de su primera esposa para casarse con Herodías, que había sido la esposa de su hermanastro Felipe el Tetrarca. Según Josefo, los dos se enamoraron e hicieron planes para casarse mientras Antipas visitaba a su hermano Felipe. Juan el Bautista comenzó su ministerio durante los reinados de Felipe y Antipas, Lucas capítulo 3 versículo 1. En el curso de su ardiente predicación y denuncia del pecado, reprendió a Herodes el Tetrarca por su matrimonio con Herodías, la esposa de su hermano y todas las otras cosas malas que había hecho, y, Herodes les agregó esto a todos, encerró a Juan en la cárcel, Lucas capítulo 3 versículos 19 y 20. Mateo capítulo 14 versículo 3-5 dan más detalles de la maldad de Herodes Antipas. Ahora Herodes había arrestado a Juan, lo había encerrado y lo había encarcelado a causa de Herodías, la esposa de su hermano Felipe, porque Juan le había estado diciendo, no es lícito que la tengas. Herodes quería matar a Juan, pero le tenía miedo a la gente, porque consideraban a Juan un profeta. Herodías también odiaba a Juan y quería que lo mataran, pero Herodes Antipas temía seguir adelante porque la población en general estaba del lado de Juan. Así que Herodías guardó rencor contra John y quiso matarlo. Pero ella no pudo, porque Herodes temía a Juan y lo protegía, sabiendo que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes escuchó a Juan, se quedó muy desconcertado, sin embargo, le gustaba escucharlo. Marcos capítulo 6 versículos 19 y 20. Herodías tramó un plan con su hija mediante el cual forzó la mano de su esposo. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó para los invitados y agradó tanto a Herodes que él prometió con un juramento de darle todo lo que le pidiera. Alentada por su madre, ella dijo, «Dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey estaba angustiado, pero debido a sus juramentos y sus invitados a la cena, ordenó que se concediera su petición y decapitaron a Juan en la prisión. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la entregaron a la niña, que la llevó a su madre. Mateo capítulo 14 versículos 6-11. A medida que el ministerio de Jesús se hizo más conocido, Herodes Antipas comenzó a temer que Juan el Bautista había resucitado de entre los muertos, Mateo capítulo 14 versículo 1 y 2. Aparentemente, él también quería matar a Jesús, y esto fue informado a Jesús por algunos líderes judíos en Galilea que esperaban atraerlo para que se mudara a un área diferente. Jesús, sin temor, respondió, «Ve y dile a ese zorro, seguiré expulsando a los demonios y sanando a las personas hoy y mañana, y al tercer día alcanzaré mi objetivo. En cualquier caso, debo seguir adelante hoy,
mañana y el día siguiente, porque seguramente ningún profeta puede morir fuera de Jerusalén. Lucas capítulo 13 versículos 32 y 33. La respuesta de Jesús no solo desprecia a Herodes, sino que también critica a las autoridades judías que tenían una larga historia de asesinar a los profetas. A lo largo del ministerio de Jesús, algunos de los gobernantes de los judíos conspiraron con los herodianos, partidarios de Herodes, contra Jesús. Marcos capítulo 3 versículo 6, capítulo 8 versículo 25, capítulo 12 versículo 13. Jesús finalmente fue arrestado y llevado ante Pilato, el gobernador o prefecto de Judea. Pilato trató de escapar de la responsabilidad de tratar con Jesús, y pensó que había encontrado su salida cuando escuchó que Jesús era de Galilea, podía transferir la responsabilidad a Herodes Antipas, razonó. Entonces Pilato envió a Jesús a Herodes, quien en ese momento estaba en Jerusalén para la Pascua. Lucas capítulo 23 versículos 6 y 7. Herodes Antipas estaba emocionado de ver a Jesús en persona y trató de que Jesús le hiciera algunos milagros y le hizo muchas preguntas. Jesús se negó a responder, probablemente porque sabía que Herodes Antipas no estaba buscando sinceramente la verdad. Por supuesto, Jesús también se negó a realizar ningún milagro. Herodes permitió que sus soldados ridiculizaran y golpearon a Jesús y luego lo enviaron de regreso a Pilato. Lucas capítulo 23 versículos 8 al 11. Ese día, Herodes y Pilato se hicieron amigos, mientras que antes habían estado en desacuerdo. Lucas capítulo 23 versículo 12. Aunque Herodes Antipas se menciona en Hechos como parcialmente responsable de la crucifixión, no obtenemos nueva información sobre él. Herodes Antipas finalmente perdió el favor de Roma y fue exiliado a la Galia. El rey Herodes mencionado más adelante en Hechos como perseguidor de la Iglesia en Jerusalén es su sobrino, Herodes Agripa I, quien reemplazó al gobernador romano sobre Judea como rey de los judíos, y gobernó en Jerusalén del 41 al 44 después Cristo. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.